¿Qué diferencia hay entre órbita y cavidad orbitaria? Podría ser tu convenio en nombre de la unidad, la cavidad orbitaria es donde se aloja la órbita. Tiene que ser más un alojamiento. La cavidad es donde se aloja la órbita, o la cavidad orbitaria es la que se forma con los tejidos de la órbita. Bueno, está bien. Son dos cavidades orbitarias normalmente, porque hay dos ojos. Entonces, las cavidades orbitarias, las órbitas son dos estructuras óseas que forman la cavidad orbitaria. Que están a los lados de los huesos propios de la nariz, por encima del macizo facial, por debajo del frontal. Entonces, las cavidades son el espacio donde se alojan los globos oculares y las órbitas son las estructuras óseas que están alrededor. A ver. Son como pirámides truncas que tienen una base rectangular de 3 centímetros de alto por 4 de ancho, aproximadamente, ¿no? Porque si lo miden a él y lo miden a mí, alguno lo debe más grande, porque es más grande también, pero es promedio. Entonces, tiene estas medidas de profundidad de 4,5 a 5 centímetros. Y ven ustedes que el globo ocular se aloja ahí y está sostenido por otras estructuras que ya lo hemos visto en anatomía. Las cavidades orbitarias, las órbitas, las estructuras orbitarias tienen 4 paredes: medial, lateral o temporal, el piso de la órbita o pared inferior y el techo de la órbita o pared superior. Las mediales son paralelas una con la otra, ¿no? Hasta el infinito. Las temporales están a 45 grados en relación de la pared medial. Ambas forman 90 grados. Eso no es casual, es porque funcionan las dos estructuras que están dentro del globo ocular, dentro de la cavidad orbitaria, funcionan juntas, la una con la otra. Tiene que haber, entre un ojo y el otro, tiene que haber la correspondencia retiniana, que es lo que llamamos, que un ojo enfoca un punto y el otro encima, y por eso la visión tridimensional se debe a la correspondencia retiniana, que las dos imágenes se adaptan la una con la otra. Por eso es que es geométricamente perfecto. Vean ustedes que la órbita tiene un eje, el eje orbitario, que va desde el vértice de la órbita y pasa por el centro de la base de la órbita. Y el eje óptico es el eje del globo ocular, que va desde la fóvea, pasa por el centro de la córnea y va hasta el infinito, y hace un ángulo entre los dos ejes de 22,5 grados. El techo de la órbita está constituido por el ala menor del efenoides y el hueso, la lámina orbitaria del frontal. El piso, tenemos el hueso palatino, el maxilar superior y la porción horizontal del arco cigomático. La pared externa o temporal, la porción ascendente del cigomático y la lámina del estenoide, la lámina mayor. Y la pared interna, el efenoides, el etmoides, el palatino, donde está la fosita o foseta lagrimal, aquí se aloja el saco lagrimal, y el maxilar superior. Todas esas son las estructuras óseas que conforman la órbita. Aquí de nuevo la base de la órbita, 40 de ancho, 40 milímetros, 4 centímetros, y de alto 35 milímetros. Forma rectangular. El vértice de la órbita, esta parte de la órbita, tiene dos orificios, el conducto óptico o agujero óptico y la hendidura efenoidal.
Este está en el ala menor del efenoide y este en la unión del ala menor y el ala mayor del efenoide está la hendidura efenoidal. Por el agujero óptico o conducto óptico pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Esas dos estructuras pasan por el conducto óptico o agujero óptico. El vértice está dado por el anillo de zinc, que es un anillo tendinoso constituido por la porción tendinosa de los 4 músculos rectos, el elevador del párpado superior y el músculo oblicuo superior. El oblicuo inferior es el único músculo que se inserta en el piso de la órbita. Los demás forman el anillo de zinc, que divide la hendidura efenoidal en 3 partes. Por la parte fuera del anillo, este es el anillo de zinc. Por fuera pasa la vena oftálmica superior, el cuarto par, y pasan los nervios frontal, lagrimal y el nasal, por encima y fuera del anillo de zinc. Por dentro pasan, aquí está la porción superior y la porción inferior del nervio del tercer par, la rama nasociliar del trigémino también es esa, y el sexto par. Y por fuera, en la parte inferior, tenemos la vena oftálmica inferior. Esas son las estructuras que pasan por ahí. Y es importante recordar, porque después vamos a ver patologías que están relacionadas con la presencia de las estructuras anatómicas que pasan por la hendidura efenoidal. En la semiología de las patologías orbitarias vamos a encontrar en estos pacientes que presentan este tipo de patología en los tejidos orbitarios edemas como este, congestión palpebral o conjuntival como este, y alteraciones de la motilidad ocular. La posición normal de los globos oculares respecto a la órbita se encuentran de 12 a 20 milímetros desde el borde del hueso temporal de la órbita. Entonces, de acá se mide con una regla, porque ustedes no tienen necesidad de tener esto que se llama el exoftalmómetro de Hertel. Se apoya en los dos huesos de las órbitas temporales y aquí se puede ver cuántos milímetros en relación al hueso temporal de la órbita están los globos oculares. Normalmente ya saben, de 12 a 20 milímetros de adelante deben estar los globos oculares, el vértice de los globos. Más fácil es una regla de esta, de la que usan en la escuela. Apoyan el cero en el hueso temporal, en el arco cigomático, ¿no? Y desde ahí hasta el vértice de la córnea y miden en milímetros. Y ahí van a los dos lados siempre, porque algunas veces hay enoftalmos unilateral o exoftalmos unilateral, o hay exoftalmos bilateral, entonces hay que medir a ambos lados para saber si está o no está correcta la posición de los ojos. El enoftalmos bilateral es propio de la vejez porque el tejido orbitario se va consumiendo a la medida que va pasando el tiempo, se va atrofiando. Y en las enfermedades consultivas, el paciente va en personas que hacen huelga de hambre de verdad y que dejan de beber agua por alguna razón o que tienen enfermedades crónicas. La anoftalmía es otra característica, o el enoftalmo, perdón, en este caso. El enoftalmo es la posición por menos de 12 milímetros desde el borde de la órbita. Hay unilaterales y hay congénitas y hay adquiridas por trauma, fracturas de la órbita, retracciones cicatrizales como en este y defectos congénitos como en este, unilateral, un enoftalmo unilateral. Aquí también es unilateral, pero es adquirido. Y el exoftalmo cuando tiene entonces, ¿cuánto hemos dicho aquí? 20 milímetros. Tiene más de 20 milímetros exoftalmo. Si es de un lado unilateral, si es de ambos bilateral.
En este caso, las patologías más frecuentes que producen exoftalmo, procesos inflamatorios, endocrinas, tumorales y traumáticas, patologías de ese tipo. Las más frecuentes son la endócrina, hipertiroidismo, enfermedad de Basedow-Graves. Los exoftalmos, de acuerdo a sus características, pueden ser unilaterales o bilaterales, directa hacia adelante el exoftalmo, o lateralizada cuando se debe a la presencia de tumores en las paredes de la órbita, etc. Reductible o no reductible, si son quísticos o son de tejido macizo, los tumores, de instalación brusca o instalación lenta, aquí como en hemorragias retrooculares, y en esto con la formación tumoral, dolorosa o no dolorosa de acuerdo a su característica, y pulsátil cuando son debidas a aneurismas arteriovenosos, comunicaciones arteriovenosas. Las malformaciones congénitas producen alteraciones de la órbita y son principalmente las alteraciones de la formación craneana, como esta, osteopetrosis, focomélica, acondroplásica también, ¿no? Disostosis craneofacial de Cruzón es una patología que la vamos a ver porque se ve de vez en cuando. Osteopetrosis, como en este caso, osteocondrodistrofia, todas las alteraciones de la formación ósea, de la osteogénesis que tienen que ver con la alteración de la formación de los huesos del cráneo, producen alteraciones de la órbita. Y disostosis múltiples. Esta es la craneofacial de Cruzón. Órbitas pequeñas, globos oculares se los ven más grandes de lo que son por la órbita chica, está en exoftalmo. Y cuando mira el paciente hacia arriba, los ojos divergen, y cuando mira hacia abajo convergen. Se llama esa posición de los ojos, es la característica de esta disostosis craneofacial de Cruzón, y es lo que los caracteriza, la B de Cruzón, al mirar arriba y al mirar abajo. Estos son de corta vida y además se asocia esta patología, la disostosis craneofacial de Cruzón, se asocia a alteraciones cerebrales, retardo mental, alteraciones cardiológicas, renales, etc. Síndrome de Apert, sin dactilia, los dedos no están prendidos, no se liberaron, y tienen alteraciones faciales características del síndrome de Apert. Las órbitas están alteradas, la distancia entre órbitas es mayor, y todos los niños, así como los síndromes de Down, que son parecidos, ¿no? También los de Apert son parecidos. Una vez que ustedes vean esto, cuando encuentren un niño que tenga este síndrome, van a decir, este tiene Apert, porque son parecidos. Y las características orbitarias son diferentes, la distancia de la posición de la órbita igual. Esta es una oxicefalia, que vean ustedes, este ojo izquierdo está más abajo que el derecho, se hace una línea horizontal, y en esta escafocefalia lo mismo, hay alteraciones de la forma de la órbita que hace que estén en diferentes posiciones. El hipertelorismo, vean la distancia exagerada entre uno y otro globo ocular. Eso se debe a una alteración en la formación del ala menor del esfenoides. Hipertelorismo, distancia exagerada de la posición del globo. Anoftalmía. La anoftalmía es la ausencia de globos oculares, puede ser unilateral o bilateral. Al no existir los globos oculares, también no se forman, acompañan a esto la no formación de las glándulas lagrimales principales, y por lo tanto, en ausencia de las estructuras importantes de la cavidad orbitaria, no desarrollan las órbitas en la zona afectada, como aquí. En este caso el derecho está bien, pero el izquierdo es anoftalmia, y acá es bilateral. Desarrollo de las órbitas disminuidísimo por la falta de contenido orbitario. Los procesos inflamatorios de las órbitas o de los tejidos orbitarios
son principalmente debido a afecciones de los senos paranasales. Las órbitas rodeadas por los senos paranasales. O metástasis que afectan los párpados del ala de la nariz. No metástasis oncológicas precisamente, pero puede ser metástasis bacteriana. La celulitis orbitaria son de los más importantes procesos inflamatorios de la órbita. Generalmente empieza como unilateral, proceso inflamatorio e infeccioso de la órbita. Y esto se debe principalmente a lesiones bacterianas que están en el triángulo de la muerte, en la cara, en la parte anterior. Es lo que dicen, no te reventé los granitos porque te va a ir la circulación de la carótida externa, va a recoger la sangre del retorno y va a llegar en toda la parte de la piel de la cara, ¿no es cierto? Entonces eso hace de que convergen y formen trombosis de este tipo o infecciones de este tipo por bacterias que están en la zona que paran las chicas reventándose los granitos de la cara, es peligroso. Entonces, una de las causas, pero hay muchas otras. Puede ser una infección en un seno paranasal, etc. O un absceso en la órbita. Entonces se caracteriza por exoftalmía unilateral, este es un exoftalmos, dolor agudo, congestión y edema de los párpados, y con la complicación más grave de la celulitis orbitaria es la trombosis del seno cavernoso. Esta patología, cuando ustedes encuentran un paciente, no importa de la especialidad que sea, pero encuentran un paciente así, lo que tienen que hacer es tratarlo inmediatamente con las medidas de emergencia para tratar una celulitis orbitaria, antibióticos, anticoagulantes, corticoides y analgésicos. Y si pillan un lugar de infección, un absceso o algo, eso lo tienen que drenar. Una vez que hagan la emergencia, es una emergencia, esto es mortal. Entonces, una encefalitis a continuación de esto y el paciente va a entrar a terapia inconsciente y se va a morir. Entonces, es obligatorio no hacerlo en negligencia médica, eso sí es negligencia médica, o impericia, negligencia. Entonces, esto, y hay dos clases de esta celulitis: las preceptales, que son sobre todo en tejido palpebral, y las retroceptales, o llamada también orbitaria, que están por detrás del septum orbitario. Las retroceptales son estas. Vean ustedes que están empujando. La parte infectada está en la órbita posterior del globo ocular y lo empujan el globo ocular hacia adelante y forman el exotálamo. Esto, no se olviden. Si no hacen esto, todos los canales de televisión después saben, negligencia médica, se murió por su culpa. Entonces, ustedes, de la especialidad que sean, no importa cuál sea, encuentran a un paciente de estos, hagan ese tratamiento. Es mejor, nadie se va a morir porque le dieron antibióticos, una batería de antibióticos de alto espectro, de amplio espectro, y que le dieron un corticoide de 1 miligramo de prednisona por kilo de peso de entrada, ¿no? Analgésicos y unas 4 aspirinas juntas como anticoagulante, porque ustedes no tienen disponible en un consultorio corriente, no hay anticoagulante disponible, pero 4 aspirinas hacen producto, ¿no? Entonces eso es obligatorio que ustedes hagan, y después de hacer eso llaman a una ambulancia o lo mandan con una nota, sacan fotocopia de la nota para que después no digan que ustedes no lo hicieron, guardan en la historia clínica la copia de la nota que han mandado y se va a un hospital de otro nivel, a una clínica privada o a un hospital de segundo o tercer nivel, porque eso hay que tratar al paciente hospitalizado y bajo la vigilancia de un médico clínico que esté de acuerdo. No se descuiden, porque después uno carga con las consecuencias. Exoftalmos, síndrome de Basedow-Graves, hipertiroidismo. Característica, miren esto, signo de Greff. El paciente, hay una locutora de CNN, no sé si ustedes miran CNN, canal CNN, que es exoftálmica.
Cuando lee, se levantan los párpados. El exoftálmico por hipertensión va y por hipertiroidismo mira hacia abajo y los párpados se retraen hacia arriba. Normalmente uno mira abajo y los párpados bajan, pero en el bacedón mira abajo y los párpados se jalan para arriba. Característico, signo directo, no le van a pelar nunca después de mirar esto. Bilateral todavía. Difícil convergencia, el paciente dice veo doble, no puedo fijar para leer, por los ojos está con la inervación simpática que va a inervar los rectos mediales, está bloqueada por la presencia de grasa en los músculos rectos mediales. Entonces, exoftalmía bilateral, retracción palpebral, disminución de la convergencia por alteración de los rectos mediales y edema de los párpados, que en este caso no. Base doble. Creen que se van a equivocar en el diagnóstico, nunca, ¿no? Ya lo conocen. Los tumores. Los tumores congénitos, el hemangioma capilar es el más frecuente y puede estar en las paredes orbitarias, puede estar en el contenido de la órbita, en las cavidades vecinas, en la piel, este es en la piel del párpado, este también en la piel del párpado, pero este tipo de tumores no se los debe tocar nunca, solo si producen esto. Miren la cara de este y la cara de este. Este paciente ni se da cuenta, ni le da bola a este hemangioma que tiene en el párpado. Y eso no hay que tocarlo porque de 6 a 7 años desaparecen sin hacer nada. Pero esto no, este le va a producir ambliopía, el ojo está ocluido, está doloroso, miren la cara expresiva de ese paciente. Entonces eso hay que mandarlo al cirujano de órbita. Hay cirujanos que se dedican a tumores orbitarios y ellos son los que saben cómo van a sacar ese tumor para liberar el globo ocular, para no producir ambliopía o otro tipo de alteración. Porque esto no se va a desaparecer hasta los 6-7 años, hay que sacarlo. Pero este sí, entonces ese tratamiento, cuando no produce alteración del sentido de la visión o alguna otra alteración importante, no hay problema. Rhabdomyosarcoma, el tumor más maligno que hay en la órbita y afecta principalmente al músculo oblicuo superior. Vean ustedes, el oblicuo superior viene por acá, ¿no? Aquí está la tróclea. Y vean cómo el tumor de la tróclea, el rhabdomyosarcoma, está empujando el globo ocular hacia afuera y abajo. No es directo. Es unilateral, un rhabdomyosarcoma en ambos no existe. Y las alteraciones sensoriales hay porque al empujar el tumor, el globo ocular hacia abajo está comprimiendo el nervio infraorbitario y produce pérdida de la sensibilidad de todo el cuerpo. Entonces una clasificación de los tumores, ¿no? La exoftalmía, que producen exoftalmia. La exoftalmía es directa, quiere decir que el globo ocular se va hacia adelante directo cuando el tumor está dentro del cono muscular, dentro del cono que producen los músculos rectos, donde está el nervio óptico. Entonces, directa la exoftalmía, lateralizada cuando está en la glándula lagrimal o en cualquiera de las partes de las paredes de la órbita o en cualquiera de las estructuras orbitarias o las estructuras que están dentro de la órbita. Han visto el rhabdomyosarcoma, está arriba y adentro, entonces empuja hacia afuera y abajo el globo ocular. Reductibles como son quísticos, su contenido de agua, líquido. Tumor de contenido líquido, el pulsátil cuando hay una fístula, carótido, cavernoso. Esto es un tumor lagrimal. Los tumores lagrimales, el 50% de los tumores de la glándula lagrimal principal, también son raros, pero hay 50% son malignos y el 50% son benignos.
y hay un porcentaje que son pseudotumores. Hay que hacer la diferenciación entre pseudotumor y tumor, como primera cosa. Una vez que hacen la diferenciación entre el pseudo y el tumor, tienen que ver, una vez que saben que es un tumor, hay que saber si es maligno o no. Y el tratamiento es sacarlo. Y hay que sacarlo con su cápsula, traerlo, con un método de cría. Se pega con un sistema de enfriamiento menos 80 grados y se va debridando y sacarlo completo para no sembrar células malignas. La única manera, y después consultar con un oncólogo. Ellos saben cómo manejar en ese caso si necesita radioterapia o quimio o otra cosa. Este es un adenoma pleomórfico. Vean que está el ojo izquierdo descendido y exoptalmo. Y esto es una fístula carótido cavernosa. La fístula carótido cavernosa es una complicación de la celulitis orbitaria también. Y tiene una característica: si ustedes ven un ojo así y quieren saber si es o no es una fístula carótido cavernosa, ponen un fonendoscopio. La única vez que en oftalmología se usa el fonendoscopio. Le ponen el fonendoscopio aquí en la parte temporal, acá, y van a escuchar un soplo por la fístula carótido cavernosa. Soplo temporal, característico de la fístula carótido cavernosa. Entonces los procesos tumorales, este es un neuroblastoma metastásico en un bebé. Esto es un glioma del nervio óptico. Vean que el tumor, que el exoptalmo es directo, porque está en el nervio óptico, la vaina del nervio óptico. El tumor este en el ojo izquierdo y este en el ojo derecho. Glioma del nervio óptico. Entonces hay que abrir la cavidad orbitaria y liberar de todos estos tejidos que están oprimiendo la estructura del nervio. Aquí está. Aquí tienen los gliomas que pueden ser bilaterales y producir exoptalmo o unilateral. Tumor carcinoide de la órbita también, acá en la parte medial superior y empuja hacia afuera el globo ocular y aquí en el ojo derecho. Quemosis, ojo que está con pérdida de lagrimal por obstrucción de las vías lagrimales. Exoptalmos, y acá en el ojo izquierdo, acá en el derecho, tumor carcinoide de la órbita. Acá tenemos un rhabdomiosarcoma. Con radiología podemos ayudarnos para identificar este tipo de tumores, tomografía con contraste. También hay que extirpar el tumor con la cápsula y mandar a hacer biopsia. La biopsia en los tumores de órbita, cuando se opera, se hace biopsia por congelación. No sé si hay aquí en el hospital, tal vez ahí. Y ahí se define si es o no es maligno, por lo menos. Se puede saber ahí en el quirófano. Se usa resonancia magnética, ecografía, tomografía, todas esas cosas para este tipo de alteraciones. Aquí la neurofibromatosis. La neurofibromatosis produce tumores periféricos, neurológicos periféricos en cualquier parte del cuerpo, y pueden producir también en el cerebro o en la órbita, como acá, ¿no? La neurofibromatosis. Esto también es una neurofibromatosis. Algunas veces llega un paciente con un nódulo en el párpado como este, un tumorcito, y el médico agarra y le opera un chalacio. ¿Qué parece, no? Un chalacio. Parece una glándula de Meibomius inflamada, obstruida. Pero si opera la glándula de Meibomius, el chalacio, y después de una semana otra vez está eso ahí, hay que hacerle biopsia porque eso es un neurofibroma nodular. Entonces hay tumores de las glándulas que simulan ser un chalacio, pero no son. La neurofibromatosis flexiforme, como en este es una neurofibromatosis, parece que hubiera peleado con Tyson, ¿no? Y los síndromes de la hendidura esfenoidal. Se llama síndrome de la hendidura esfenoidal a procesos que producen alteraciones desde el vértice de la órbita.
y se debe a osteoperiostiti, proceso inflamatorio del periósteo, traumatismo, fractura del ala menor del efenoide, tumores, fístulas carótido-cavernosas. Todas estas patologías producen el síndrome de la hendidura efenoidal. ¿Qué es lo que produce entonces? Compromiso de tercero, cuarto y sexto par. Ya hemos visto hace un rato que pasan por la hendidura efenoidal los tres, ¿no? El tercero, el cuarto y el sexto par. Entonces, todo lo que se manifiesta con la parálisis del tercer par, que ya lo hemos visto, con el cuarto par también, y con el sexto par también, el ojo no va hacia ningún lado, porque en el parálisis del tercer par hemos visto que el único nervio que funciona, el único músculo que funciona es el temporal, el abducente, el abducens. Entonces, en este caso está comprometido, entonces está bloqueado también. Síndrome de anestesia, hipostesia de la córnea y de todo el territorio que compromete la inervación de la órbita. Están comprometidos, hay pérdida de la sensibilidad y exoptamo. Síndrome de la hendidura efenoidal. Y el síndrome del vértice de la órbita. Síndrome de la hendidura efenoidal no compromete el nervio óptico, pero cuando ya compromete el nervio óptico, ya el paciente ya no ve, hacen el examen y encuentran que está comprometido, ya se llama síndrome del vértice de la óptica. Primero, el que no compromete el nervio óptico, el agujero oftálmico, síndrome de la hendidura efenoidal. Si compromete el nervio óptico, síndrome del vértice de la óptica. Las causas son tumores y aneurismas. El tratamiento de los tumores orbitarios es quirúrgico, se saca, hay que extirparlos y hay que mandar a hacer estudios histopatológicos. Orbitotomía anterior, se puede acceder por el techo de la órbita o por la pared lateral temporal por el cigomático para entrar atrás de la órbita. Los traumatismos producen fractura de los tejidos orbitarios, las paredes de la órbita, ¿no? Fractura, ¿no? Y hemorragias en la órbita. Esto es un trauma orbitario también. Pero hay que ver los traumas orbitarios. Esta es una herida penetrante que ha producido ruptura del canalículo inferior de la vía de salida de la lágrima. Entonces lo primero que hay que hacer es reparar esta vía lagrimal, porque si no el paciente llevará toda la vida. 80% de las lágrimas excedentes se drenan por el punto lagrimal inferior y el 20% por acá, por el superior. Aquí hay que reparar sí o sí. Ya lo vamos a ver cuando veamos párpados como es lo que hacemos. Hemorragias retrovulvares que producen por traumas también. Aquí vean exoftalmos, aquí un trauma que seguramente hay una fractura del piso de la órbita. Aquí vemos una fractura de la pared medial de la órbita. En aquí está mirando hacia su derecha, pero este no puede ir porque está preso el músculo recto medial. Fractura del piso de la órbita, que son las más frecuentes. La gente que juega pelota, raqueta y todas esas cosas, pelota de mano, cacha, creo que es, pelota de mano. Un pelotazo en la base de la órbita y fractura el piso de la órbita, la lámina papilácea aquí, que es la más débil, y entonces la grasa de la órbita se cae ¿cómo se llama? Sí, aquí a la parte interior, en la parte inferior de la cavidad orbitaria, al seno, ¿no? Al seno maxilar, y también cae el músculo recto inferior y el oblicuo inferior y quedan retenidos ahí. Por lo tanto, el ojo no puede mirar hacia arriba. Ustedes después del golpe le muestran la mano arriba y le dicen que mire y va a mirar el ojo que no está golpeado, pero el que está golpeado va a mirar o poco o nada. No tiene su traducción. Fractura del piso hay que operar, pero no operar ese día. O con el trauma y la inflamación que produce el trauma, la cavidad ósea es muy
cabal para las estructuras, hay que primero desinflamar la órbita, por lo menos durante una semana, desinflamar la órbita con medicamentos, corticoides, etc. Y después se opera, hay pisos de órbita para cambiar. Se saca por abajo del periósteo, se mete el piso de la órbita y se reposicionan las estructuras, lavando previamente la cavidad del seno paranasal. Porque hay por retracción el ojo queda sumido en oftálmico. Aquí el ojo está en oftálmico en relación a este y no necesita exoftalmómetro de Herter para saber. Ha tenido un golpe, el ojo está más hundido que el otro. Lo pueden medir para saber cuánto se hundió. Acá lo mismo. Si miran acá está en oftálmico en relación a este y no pueden mirar tan arriba como este, ¿no? Y se pierde la sensibilidad de toda la parte inferior por el nervio infraorbital, está comprometido el nervio infraorbital. En este caso, una fractura de la pared medial en la órbita izquierda. Parecería que este es el que está normal, este está normal, este ojo derecho está mirando hacia la izquierda, pero el ojo izquierdo no puede mirar hacia allá, hacia su izquierda, hacia la temporal, porque está tomado el recto medial, el músculo recto medial de acá está tomado en una fractura, entonces el ojo no puede ir hacia allá. Y además, la otra característica es que cuando ustedes tienen una fractura de la pared medial de la órbita, van a encontrar esto, que es un enfisema palpebral. Ustedes lo miran y dicen, esto es un edema, no es un edema, lo tocan y va a crepitar como una esponja, porque es aire lo que tiene el aire que va a pasar por la lámina de acá, la papilácea, que va hacia la órbita, y con lo que el paciente se va a sonar la nariz por lo que sale sangre, se va a ir el aire hacia el párpado. Es la característica, o sea, esta es una fractura de la pared medial, seguro. No hay más de dónde vaya aire. Otra fractura de la órbita, otra patología son las fracturas del techo de la órbita. Dice, la fractura del techo de la órbita son el entretenimiento del médico distraído. Ustedes hacen una radiografía, una tomografía y van a mirar aquí una solución de continuidad, se ha fracturado el techo de la órbita. No pasa nada, porque esto a la larga se va a encallar aquí y se acabó, ¿no? Pero el problema es que produce esto. Al moverse este poquito que parece nada, se altera la física del canal óptico y presiona el nervio óptico y produce una sección fisiológica del nervio óptico por compresión y se pierde la vista por la compresión. Entonces las fracturas del techo de la órbita por física van a alterar el orificio del nervio óptico y por lo tanto lo van a seccionar fisiológicamente, no lo va a cortar, lo va a torcer, y por esa torsión pierde la vista porque el nervio óptico se va a eliminar. Se llama sección fisiológica del nervio. Hay una fractura, vean el ojo donde está, estamos con una fractura del techo, aquí hay pedazos del hueso por esta tomografía, están por el estado. Y aquí está destruida completamente la órbita. Eso más o menos en la patología se puede ver. Algunas son importantes para todos y otras que tienen que saber la población. Si tienen alguna pregunta pueden hacer. Bien.